Buenas tardes, profesora. El día de hoy presentaremos nuestro trabajo final de algoritmos, el cual sería el sistema de gestión de servicios contables para Forbis Massas Perú, hecho por el grupo 2 aquí presente. Primeramente, enfaticemos el problema, y es que la empresa Forbis Massas Perú tiene el problema del registro manual del cliente. Al optar por esta opción, se retrasan bastante y suelen tener diferentes problemas como demora en elaborar las cotizaciones respectivas, errores en los cálculos constantes y por ende una dificultad para generar reportes, por lo que apuntamos a solucionar directamente de raíz esta problemática. El objetivo general que tenemos es diseñar un algoritmo que automatice todos estos procesos, tanto de registro del cliente como la generación de cotizaciones y por ende la elaboración de reportes de manera más fehaciente, lo que son reportes estadísticos y los servicios contables de Forbes Massas Perú. Para ello tenemos una organización que es el modelo lógico. Primero sería un registro de cliente para poder identificarlo correctamente. Luego se procede a elegir el servicio para después calcular la tarifa con el IGB automatizado. Luego se guarda la información en la base de datos y se generaría un reporte constante diario. Esto para facilitar las diferentes funciones que tiene y así Forbes Massas pueda llevar una mejor gestión de todos los servicios que ofrece. En el número eh, 4 tenemos los servicios, es los servicios contables y las tarifas. La asesoría tributaria serían 200 soles, la auditoría financiera sería 30 soles, la declaración de impuestos 250 soles y la consultoría empresarial 350 soles. En el punto número 5 tenemos el modelo matemático, que sería la cotización es igual a la tarifa más la tarifa por 0,18 que es el IGB. El promedio sería igual a la suma de cotizaciones entre el número de clientes y el total sería la suma de cotizaciones. Las secciones serían vectores, servicios y tarifas. Inicializaciones serían contador es igual a cero, suma es igual a cero, el máximo es igual a cero y el mínimo es igual a 10.000. Las herramientas usadas son el C++, las estructuras repetitivas, las condicionales, los arreglos vectores y los reportes estadísticos. En cuanto a resultados, tenemos la automatización de registro de clientes, reduce errores humanos, calcula automáticamente el total con IGB y genera reportes con clientes atendidos, promedio, monto mínimo y monto máximo. Una conclusión breve sería que el algoritmo mejora la eficiencia del proceso de atención y presupuestación de servicios contables mediante la automatización del registro, cálculo y generación de reportes. Para la tabla de análisis de datos, tenemos datos de tipo de uso de entrada, de intermedio y salida. El primer dato sería el nombre, eh, sería el menú, la descripción sería opción elegida por el trabajador para seleccionar el proceso a seguir. El tipo de datos sería entero y la sección sería de 1 a 3. El siguiente sería nombre, el nombre completo del cliente que solicita el servicio, el tipo de datos es texto y sería sin espacios. Para el DNI sería número de documento nacional de identidad del cliente, el tipo de datos es un texto y sin espacios. Para el teléfono tenemos el número del celular de contacto del cliente, un tipo de datos es texto y sin espacios. Y el servicio sería el tipo de servicio contable solicitado y del índice del catálogo, el tipo de datos es un entero y sería entre 1 y 4. Para regreso sería opción para volver al menú principal desde un submenú, el tipo de datos es entero y es igual a cero. Para las tarifas y sería vector con las tarifas fijas de los cuatro servicios contables de 0 a 3, el tipo de datos real, y para los servicios y tenemos el vector con los nombres de los cuatro servicios contables de 0 a 3, que el tipo de datos es un texto. Para el T-Serve tenemos guarda en texto el tipo de servicio que tiene la empresa, el tipo de datos es un texto. Para el contador tenemos que el contador de clientes atendidos en el día y el que es un tipo de dato entero. Para la suma tenemos el acumulador del monto total registrado en el día, que es un tipo de dato real. Y tenemos el índice del tipo de servicio con el que cuenta la empresa, que es un tipo de dato entero. Para el total tenemos el monto total a pagar por el servicio, que sería la cotización más el IGB, que es un tipo de dato real. El promedio, el cual es el monto total entre los clientes atendidos, que es un tipo de dato real. El mínimo, que es el monto mínimo registrado entre los clientes atendidos en el día, que es un tipo de dato real. Y el máximo, que sería el monto máximo registrado entre los clientes atendidos en el día, que es un tipo de dato real. Ya. Bueno, en el diagrama vemos la simbología concorde al curso y comenzando con la figura en la cual ocurre el proceso en donde se encuentra la suma, contador máximo y mínimo. Luego vemos la entrada de datos en donde está el menú para pasar a las restricciones y si no se cumple pasa a mostrar cierto mensaje y en caso se cumpla sigue con el recorrido del diagrama. En este caso las restricciones sería menú eh, mayor a uno y menú menor igual a 3, menú igual a uno, menú igual a 2 y menú igual a 3. En este caso, para el menú uno, siguiente página por favor.
En caso para la opción 1 o menú 1, sería para registrar los datos del cliente y almacenarlos para que posteriormente pueda escoger un servicio. Y en cada registro observamos que si los datos que se ingresan no cumplen con la restricción, se mostrará un mensaje que depende de cada dato. Ok, ahí en el menú 2 vemos que si el contador, bueno, se va a mostrar, vemos el cálculo que viene siendo el promedio es igual a la suma sobre el contador y para que así se muestre el promedio, la suma, el máximo, el mínimo. Ahí entra el regreso y el regreso, la restricción tiene que ser igual a cero. Entonces, si en caso no es igual a cero, bueno, se muestra el mensaje de error. Y si en caso sí es igual a cero, se regresa al menú principal. Bueno, terminando de mostrar cómo sería el menú 2, pasamos al menú 3. En caso no se cumpliera, bueno, el menú 2 pasaríamos al menú 3 y ahí se concluiría el algoritmo. Pasemos al pseudocódigo, por favor. Ok, el pseudocódigo fue desarrollado utilizando una estructura repetitiva hacer mientras para así mantener el funcionamiento del menú y validar el ingreso de datos. Además, se emplean estructuras selectivas como si y según para tomar decisiones, arreglos, que vienen siendo los vectores, para almacenar los servicios, las tarifas y la información de los clientes. Contadores para registrar así también la cantidad del cliente atendidos durante el día, los acumuladores para obtener así el monto total y variables inicializadas para calcular el promedio, el máximo y el mínimo durante las fórmulas del modelo matemático. Bueno, todo ello permite automatizar el registro, la cotización y la generación del reporte estadístico dicho. Pasemos, ok, este es con el código C++. En el código C++, podemos observar cuando corramos el código, lo iniciamos, podemos ver en el menú principal, en donde estaría el submenú 1, submenú 2 o submenú 3, o también llamado opción 1, opción 2, opción 3. En la opción 1 se ve que aparece para registrar los datos del cliente y generar el presupuesto del servicio. En la opción 2, generar el reporte estadístico del día. Y en la opción 3, finalizar el sistema. En la opción 1, cuando digitamos la opción 1, el número 1, nos manda para escribir el nombre, el DNI, el número de teléfono. También para seleccionar la asesoría tributaria. Luego, para generar el reporte estadístico, digitaríamos el 2 y nos botaría el número de clientes, total presupuestado, el promedio presupuestado, el mínimo, el máximo, y nos sale una opción en donde dice para volver a la pantalla de inicio, digita el número 0. Luego, si queremos finalizar el sistema, tendremos que digitar el número 3. Ahora pasamos a las conclusiones. A la conclusión final. En este caso, en la conclusión final, el algoritmo automatiza el registro de clientes, la generación de cotizaciones y el reporte estadístico de los servicios contables del Problemas Perú. La validación de datos reduce errores y así aseguramos el ingreso de información correcta. El uso de los arreglos permite almacenar y organizar la información de los clientes de manera eficiente. Y también el reporte estadístico calcula automáticamente el total, el promedio, el mínimo, el máximo. Así facilitamos la toma de decisiones. Muchas gracias, profesor.